una vez más glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, por ese privilegio grande que Él nos concede para presentar a estos lugares y seguir compartiendo, seguir predicando lo que está escrito en la palabra. Es muy importante no podernos quedar callados, es muy importante no quedarnos cómodos, tranquilos, solamente porque a nosotros logramos esa gracia, sino también compartirla con usted. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre se dé cuenta verdaderamente que él camina, como a veces nosotros oímos el comentario o el decir de muchas personas, que oímos que alguien dice, caminando muerto en vida, y realmente cuando se habla de esa muerte, no se está hablando de una muerte física, sino de aquella muerte espiritual, cuando el Dios de los cielos le dijo a aquella pareja, Adán y Eva, les dijo que el día que comieren de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual les dijo él que no comieren, él les dijo, de cierto morirán. Y la serpiente, dice la Biblia, que se presentó a aquel árbol y comenzó a decirles, porque ¿por qué no comían? A preguntarles, y dice la palabra que aquella pareja le respondieron y le dijeron, porque el Dios de los cielos dijo que el día que comiésemos de ese árbol, de cierto íbamos a morir. Y la serpiente le dijo, es mentira, no morirán. Y era verdad lo que la serpiente les decía, porque no les hablaba de la muerte física, no les hablaba de la muerte literal, sino de la muerte espiritual, aquella relación que ellos tenían con Dios, aquella comunicación que tenían, se iba a cortar, iba a morir desde el momento que desobedecían. Y eso era lo que Jehová, Dios de los ejércitos, quería entender a esta pareja. Pero él decía que el Dios de los cielos les había dicho que el día que comiesen de ese fruto iban a morir. Pero la serpiente le dijo, no es verdad, ustedes no van a morir, simple y sencillamente es Dios quien ha dicho eso, pero la verdad no van a morir. ¿Pero por qué? No les enseñaba, no les explicaba que cuando él se les estaba hablando, y le estaba hablando la relación, la comunicación que iban a tener, que tenían ellos, de eso era que estaba hablando. Entonces, bendita gracia de este Dios poderoso, en esta bendecida tarde, yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo este tema de muerte a vida. El texto base lo encuentras en el libro del evangelista Juan, capítulo 5, verso 24, donde dice la Biblia, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, dice la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la palabra, que no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y por eso en esta bendecida tarde, este es el mensaje, esta es la palabra que yo quiero compartir con usted, de muerte a vida, porque verdaderamente desde el principio nos damos cuenta cómo el Dios de los cielos le dijo a aquella pareja que al momento de desobedecer, estos iban a morir. Al momento de desobedecer la palabra de Jehová, estos iban a morir no físicamente, sino la relación que el hombre tenía con Dios. Y de esta manera está muerta la relación que el hombre tiene con Dios, que tenía. ¿Por qué? Porque la palabra en específica es bien clara, y dice la Biblia que el pecado nos aparta de Dios, nuestra iniquidad hace que Él esconda su rostro de nosotros, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta realmente que lo escrito en la Biblia tiene un cumplimiento verídico, es algo real, no es algo inventado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no oye a aquella persona pecadora, pero si éste se arrepiente, si éste reconoce, a este Dios oye, dice la Biblia, a este Dios escucha, dice la palabra. Y es por eso en esta bendecida tarde queremos compartir este mensaje con usted, de muerte a vida, porque necesario es que te levantes, necesario es que comiences a escuchar la voz de Dios, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo el justo, dice la palabra. Oye bien claro lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo, el presente de Dios para nuestra vida es vida eterna, dice la palabra, es vida eterna, dice la Biblia. Y es por ello estamos en este lugar compartiendo de este mensaje de esperanza, compartiendo de este mensaje
posiblemente otra persona te haya matado la moral, posiblemente otra persona con una enseñanza, con una religiosidad te ha matado la moral diciendo para ti no hay esperanza, diciendo para ti no hay perdón, diciendo tú no puedes levantarte, diciendo para ti Dios no ha muerto en la cruz del Calvario. Y yo vengo a repetir lo que dice la Biblia, no a inventar ni a creer lo que dicen los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ideología, el hombre tiene conocimiento, el hombre tiene entendimiento, pero su entendimiento, su conocimiento es limitado, aún su amor es limitado, pero el amor de Dios es ilimitado, el conocimiento, el entendimiento que Dios tiene es algo ilimitado. Y entonces, bendita gracia de ese Dios poderoso, Dios no te está pidiendo que hagas sacrificio, Dios no te está pidiendo que doblegues tu carne, solamente dice, oye mi palabra, oye mi consejo, escucha el consejo que yo te estoy dando, atiende a mi voz que yo te estoy dando, porque dice, el que oye mi palabra, el profeta Jeremías fue bien claro y dijo que fue encontrar sus palabras, él las comió, él las escuchó, y dice el profeta, fue un gozo, alegría, paz en su corazón, y eso es lo que el hombre necesita, restaurarse, levantarse, pero ¿con qué? No con droga, ¿con qué? No con alcohol, no con perder su tiempo en la tierra, sino dice la palabra, escuchando la voz de Dios. Porque el mismo profeta Jeremías, él fue el que dijo, mi palabra, dice Jehová, es como fuego, como martillo que quebranta. Cuando se habla de martillo, se está hablando de transformación. Cuando se habla de martillo, se está hablando de un trato que Dios tiene con el hombre, lo viene transformando, lo viene cambiando. No es para quebrarlo, no es para despedazarlo, sino que en aquellos tiempos el martillo lo ocupaban los escultores. ¿Para qué? Para hacer unas imágenes muy lindas, muy hermosas. Entonces Dios dice por medio de Jeremías, mi palabra es como martillo, mi palabra te transformará, mi palabra hará un cambio grande en tu vida. Aleluya. ¿Sabes? Es por eso. Ahí está la vida, ahí está la salvación, ahí está la sanidad, ahí está la liberación que el hombre necesita. Y Dios está diciendo por medio del evangelista Juan, Jesús está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, no está diciendo la palabra de un hombre, no está diciendo la enseñanza de un político, no está diciendo la enseñanza de un hombre, sino que le está diciendo el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al que me envió, este tiene vida eterna, dice la Biblia, este tiene vida eterna, dice la palabra, y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Esa relación nuevamente la vuelves a tener con el Dios de los cielos, esa relación, esa comunicación nuevamente la vuelves a tener con el Dios de los cielos. ¿Cuándo? Cuando comiences a escuchar, cuando comiences a atender, cuando pongas oído a la voz de Jehová. Aleluya. ¿Sabes? Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, dice la Biblia, Jesucristo vino a morir por nosotros. Nosotros verdaderamente estábamos destituidos de su gloria. Nosotros estábamos destituidos de su amor. Nosotros no había esperanza del perdón de pecados para nosotros. Pero entonces la palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros teníamos una sentencia, nosotros teníamos una condena. No había esperanza para levantarnos en vida. No había esperanza para tener esa vida eterna con Cristo Jesús. No había esperanza. Pero entonces la palabra a mí me enseña, capítulo 3 del evangelista Juan, verso 16, dice la Biblia, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna, dice la Biblia. No se pierda, mas obtenga la vida eterna, dice la palabra. Y eso mismo yo vengo a compartir con ustedes, esa misma palabra, ese mismo mensaje que Jesús hablaba, es el mismo que vengo a compartir. No vengo distorsionando la palabra, no vengo trayendo ideología de hombre, no vengo trayendo una enseñanza natural humana, sino lo que dice la Biblia, una colección que ha sido inspirada no por el hombre, una colección que ha sido inspirada por el mismo Dios, dice la palabra. La palabra inspiración es soplada al oído del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre escribiera el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de oportunidad que estamos predicando. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice la Biblia
Y el tema que estamos administrando, de muerte a vida. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está muerto en ese lugar donde no hay esperanza. El hombre está muerto, cubierto en oscuridad. El hombre está está administrado, está siendo administrado, está siendo llevado al borde de la muerte, está siendo llevado al fracaso. Pero hay un Dios que siempre manda la palabra, hay un Dios que siempre manda la esperanza, hay un Dios que siempre está pensando en levantar, en restaurar al caído, en restaurar al hombre, a la mujer. Hay un Dios que quiere nuevamente transformar a aquella persona. El fuego en la Biblia significa purificación. Por eso dice la palabra, Jeremías, Dios hablando por el profeta Jeremías: ¿acaso ves mi palabra como fuego? ¿Qué está diciendo? Mi palabra tiene el poder para cambiar tu interior. Mi palabra tiene el poder para cambiar tu corazón. Mi palabra tiene el poder para cambiar tu pensamiento. Eso está diciendo Dios por medio del profeta Jeremías, donde está diciendo: es mi palabra como fuego, como martillo. Una vez más, dice la bendita y poderosa palabra, está hablando de transformación, está hablando de convertimiento. Eso dice el golpe que la palabra nos va a dar, no es para matarnos. El golpe que vas a sentir por medio de la palabra no es para destruirte, sino para transformarte, para ser un hombre con pensamientos diferentes, para ser una mujer con pensamientos, ideologías diferentes. Eso es lo que Dios quiere, y es por eso no nos cansamos de seguir predicando la palabra, no nos cansamos de seguir gritando de voz en cuello, diciéndote que aún tienes esperanza. Puede ser que te mires bien, puede ser que te mires completo, pero hay una muerte que te está administrando, hay una muerte que te está llegando, y esa muerte es la muerte espiritual, es la relación que el hombre tenía con Dios, es la conexión que el hombre tenía con Dios. Ahora ya no la tiene. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Aleluya. ¿Lo sabes? Por eso dice la Biblia: el que oye mi palabra y crea el que me envió, este tiene vida eterna y no vendrá condenación. Bendita gracia de ese Dios poderoso. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, ahí encuentras la nación de Israel, que estaba totalmente desconsolada, que estaba totalmente muerta. Dice la Biblia que cuando Dios habló a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, ¿qué es lo que miras? Este hombre comenzó a decir: solamente veo un valle de huesos secos, solamente veo un montón de muertos, solamente veo un montón de huesos donde no hay esperanza. Pero dice la Biblia que el Dios creador del universo, el Dios creador de la raza humana, ¿sabes qué le dijo ese Dios poderoso? Le dijo a Ezequiel: profetiza, suelta mi palabra. Bendita gracia de ese Dios poderoso, porque dice la Biblia que en ella hay vida. Dice la palabra que en ella hay vida, hay autoridad. Bendito sea Dios. En hebreo dice que la palabra de los cielos es como espada de doble filo, es algo vivo, es algo activo, algo que está en movimiento, algo que no vence, algo que no vencerá, sino permanecerá. Bendita gracia, bendita misericordia de ese Dios poderoso. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces le dijo Dios a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos. Era la nación de Israel que por su pecado, ellos sabían que qué relación que tenían con el Dios creador, ellos sabían que qué relación que tenían con el Padre, ellos sabían perfectamente que estaba muerta. Entonces ellos no tenían el valor para confrontar, ellos no tenían el valor para presentarse y poder entablar una plática con él. ¿Y sabes qué le dijeron? Cuando Ezequiel le dijo: ¿qué miras, Ezequiel? Él le dijo: al Dios de los cielos solamente miro un valle de huesos secos. Él estaba diciendo: no hay esperanza en esta nación. Él estaba diciendo: no hay esperanza en esta gente. Él estaba diciendo: no hay esperanza en este país. Cuando le dijo: eso es lo que estoy viendo. Pero ¿sabes qué le dijo el Dios creador del universo? Él le dijo simple y sencillamente, le dijo: profetiza sobre estos huesos, habla palabra con autoridad, habla palabra con denuedo, habla palabra con convencimiento. Le dijo: suelta la palabra. Bendito sea Dios. Y comenzó a predicar. Ezequiel comenzó a hablar y comenzó a decir: oír, huesos secos, oír la palabra de Jehová, oír el mensaje de Jehová. Y dice la Biblia que estos huesos comenzaron a levantarse, estos huesos, cada hueso en su puesto, cada hueso en su lugar. Y dice la Biblia que se levantó un montón de esqueletos y dijo a Ezequiel: solamente miro huesos aún todavía, solamente miro
Dios le dijo, sigue soltando la palabra. Y Dios le dijo, no te quedes callado, ya vas a ver mi gloria, ya vas a ver mi poder, ya vas a ver lo que yo hago por medio de la palabra. Bendita gracia de ese Dios poderoso, bendita gracia de ese Dios misericordioso. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia, le dijo Dios a Ezequiel, sigue profetizando. Ezequiel sigue soltando la palabra. No te quedes ahí, sigue soltando la palabra. Y este se levanta, dice la Biblia, y siguió predicando. Y sabes que le dijo que miras ahora Ezequiel. Comenzó a ver aquellos tendones, aquellos huesos, cubrirse de tendones de carne, dice la palabra. Comenzó a cubrirse desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies. Y le dijo que miras ahora Ezequiel. Y Ezequiel dijo, solamente miro cuerpos muertos nada más. Solamente miro cuerpo de gente allí abandonada, tirada. Pero Dios le dijo, sigue profetizando, sigue predicando la palabra, sigue predicando el mensaje. Y dice la palabra que le dijo, sopla vida sobre estos cuerpos. Y según la palabra que este hombre iba predicando, aquella nación comenzó a levantarse. Según la palabra que Ezequiel iba predicando, aquella nación comenzó a levantarse. Dice la Biblia que fue un ejército grande el que se levantó, fue un ejército grande el que se restauró, fue un ejército grande el que dice la palabra que estaba en pie enfrente de Ezequiel. Y que dice la Biblia, y recobraron vida, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Hay vida en la palabra, hay esperanza en la palabra, hay restauración en la palabra. Por eso dice la Biblia, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna y este no vendrá condenación. Aquella nación se levantó, aquella nación se restauró, aquella nación, dice la Biblia, tuvo un cambio radical. Un ejército grande se puso en pie, un ejército grande estaba en pie. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y esta misma palabra, con autoridad te vengo a mencionar, te vengo a predicar, porque mucha gente se mueve, pero verdaderamente no hay vida en ellos. Mucha gente se moviliza, pero verdaderamente hay tristeza en ellos. Mucha gente se moviliza, pero hay depresión en ellos. Mucha gente está en movimiento, pero hay soledad en ellos. Mucha gente no está quieta, pero tristemente se están pasando tiempos de angustia, tiempos de desesperación, tiempos que no hayan que hacer. Pero yo vengo a decirte, poner la palabra. Cristo tiene el poder para cambiarte. Cristo tiene el poder para restaurarte. Cristo tiene el poder para hacer algo extraordinario con tu vida. Cristo tiene el poder para hacerte resplandecer. Cristo tiene el poder para vestirte con vestido de salvación. Cristo tiene el poder para cubrirte con ese manto de justicia. Aleluya. ¿Sabes? Ezequiel se quedó sorprendido porque le dijo Dios, solamente suelta la palabra, solamente sigue predicando la palabra. Y eso es lo que nosotros hacemos también, seguir predicando la palabra. Hay gente que está como esa nación que es del tiempo, ya no miran absolutamente nada de ellos, ya no miran absolutamente nada de su familia, ya no miran nada en sus seres queridos, ni en los vecinos, solamente miran tragedia, solamente miran lamento, solamente miran la muerte. Yo vengo a profetizarte la palabra, yo vengo a predicarte la palabra, yo vengo a gritarte de voz en cuello la palabra de Jehová, esa que tiene el poder, esa que tiene el poder, esa que te da vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Sabes? De muerte a vida, esa nación estaba muerta. Esa nación ya no tenía esperanza. Esa nación solamente había luto en ella. Esa nación solamente había desgracia en ella. Pero cuando Dios le dijo a Ezequiel, levántate. Cuando Dios le dijo a Ezequiel, predica. Cuando Dios le dijo a Ezequiel, no te calles. ¿Por qué? Porque la palabra es como una fuente de agua fresca en el desierto que está viviendo. La palabra es un psicólogo especialista en tanto desorden mental que está viviendo. La palabra es un médico por excelencia. Cuando vas a la medicina terrenal y aquel hombre termina su trabajo, aquel hombre termina lo que él tenía que hacer, la palabra es un médico por excelencia. Cuando sientes desconsolación, cuando sientes que no hay nada contigo, la palabra es el mejor consuelo que puedes encontrar. Bendita gracia de ese Dios poderoso,
Bendita gracia de ese Dios misericordioso que siempre nos motiva a seguir predicando el mensaje, siempre nos motiva a seguir predicando su bendita y poderosa palabra. Aleluya. ¿Sabes? Por eso Jesús está diciendo: el que oye mi palabra, cree que me envió, ese tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice la Biblia. Mas ha pasado de muerte a vida, dice Jehová. Mas ha pasado de muerte a vida. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios no quiere darte un poco tiempo en la tierra. Dios no quiere darte una vida de sufrimiento, de calamidad, una vida de miseria o de gracias acá en la tierra. Él quiere que vivas en abundancia. Él quiere que vivas libre. Él quiere que seas una persona sana. Y lo más importante de todo esto, quiere llevarte a aquel lugar de paz y santidad. Lo más importante de todo esto, Él quiere llevarte a caminar por esas tierras viras, por esas calles de oro y esos mares de cristal. Allá Él quiere que vayamos. Allá Él quiere tenernos. Allá Él quiere que nos presentemos. ¿Por qué? Porque así lo dice el evangelista Juan, capítulo 14. Dice la Biblia que Él se iba a ir. Y si vosotros no creéis, yo me iré y prepararé muchas moradas para donde yo esté, vosotros también estéis, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? En la Biblia hay vida. Y vida en abundancia. Dios quiere levantarte con poder y gloria. Dios quiere levantarte, amado amigo, amada amiga, con poder y gloria. Pero es necesario solamente oír la voz de Jehová. Es necesario solamente escuchar la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo a Ezequiel: pídele dinero a esta gente. Dios no le dijo a Ezequiel: pídele colaboración a esta gente. Solamente le dijo: profetiza. Solamente le dijo: suelta la palabra. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra que llega hasta la parte interna de nuestros huesos. Ahí llega el mensaje de Dios. Ahí llega el mensaje con autoridad. Ahí llega el mensaje con autoridad. ¿Pero cuándo? Cuando tú lo recibes. ¿Pero cuándo? Cuando tú lo reconoces. ¿Pero cuándo? Cuando tú te apartas de aquello que no es agradable ante los ojos de Jehová. Cuando tú reconoces, y como dice el proverbista, el que encubre su pecado, este no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta de ellos, y se aparta de ellos, este saldrá adelante, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Este Señor, que no me canso de predicar, un Dios que sana enfermos, un Dios que fortalece al cansado, un Dios que liberta a los cautivos, un Dios que restaura familias completas, un Dios que hace lo imposible, lo hace posible, un Dios que no conoce aquella palabra: estoy cansado, un Dios que no conoce la palabra: estoy desanimado, un Dios que no conoce la palabra: no quiero saber de ti. Un Dios que no conoce aquella palabra: no sabe cómo me siento, estoy más turbado que tu vida. No, Él no conoce esa palabra. Él está dispuesto y te va a extender la mano. Él está dispuesto y te va a abrazar. Él está dispuesto a apoyarte en todo. Él está dispuesto a ponerte en alto. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Su misericordia es grande, su bondad es grande, su fidelidad es grande. Por eso es que estamos en estos lugares. No es porque nosotros seamos buenas personas, no es porque nosotros seamos fuertes, no es porque nosotros seamos merecedores, sino porque reconocemos a dónde estábamos y reconocemos cómo Dios nos tiene. Aleluya. ¿Sabes? Y es por ello venimos a estos lugares. Rey de reyes y Señor de señores, no se cansa de predicar, no se cansa de esperar, no se cansa de seguir mandando el mensaje, no se cansa de seguirte anunciando esa esperanza, no se cansa de decirte: oye mi palabra solamente, oye mi palabra solamente, lo demás yo lo voy a hacer. Tú no puedes hacer nada, pero yo lo puedo hacer todo, porque hay gente que no se acerca. ¿Saben por qué? Porque nos dicen: yo no puedo hacer las cosas, yo no puedo cambiar. Y es verdad, tú no puedes cambiar, tú no puedes hacer nada, pero aquel Dios que me está mirando, aquel Dios que sube a las alturas, aquel Dios que te está escuchando, Él lo puede hacer todo. Porque dice la palabra que todo es posible, porque sí, tú lo puedes creer, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Ahí está la misericordia de Jehová.
Ahí está el amor de Dios. Y este es el mensaje que quería compartir con usted. Bastante breve, pero es verídico, es una realidad. Levántate, Cristo te ama. Levántate, Dios de los cielos te ama. Y con un amor eterno, dijo Jeremías, ese prolongado misericordia, ese prolongado misericordia. Por eso Él te dice por medio de la palabra, levántate, alabado sea su santo y poderoso nombre. Todos me tienen de menos, pero Dios no te está mirando de menos. Todos dicen que no tengo esperanza, pero Dios te dice, yo te hago respirar diferente. Muchos te dicen, para ti no hay esperanza, pero Dios te dice, la esperanza de este mundo no es la palabra de otro hombre. La esperanza de otro mundo no es el consejo de una persona. La esperanza de este mundo se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. La confianza que nosotros podemos tener en buscar de su gracia, en buscar de su amor, en buscar de su compasión. Aleluya. Solamente en Él hay vida y vida en abundancia. Solamente en Él hay libertad, esa libertad que tú necesitas. Solamente en Él está el reposo, ese reposo que tú necesitas. Ese que Él dijo no hay esperanza. Ese que Él dijo esta nación no se levanta. Ese que Él dijo esta nación no se vuelve a levantar. Pero Él dijo solamente profetiza la palabra. Solamente profetiza la palabra. Y le digo, oír palabra de Jehová. Y esta nación se levantó. Oír palabra de Jehová. Y estos cuerpos se levantaron, dice la palabra. Oír palabra de Jehová. Y aquellos huesos se restauraron. Aquella carne se restauró. Aquella vida regresó en los cuerpos. Pero ¿cuándo? Cuando la palabra se predicó. Pero ¿cuándo? Cuando comenzaron a escuchar la voz de Dios. Ya no había esperanza. Pero Dios los levantó. Dios los prosperó. Aleluya. Y ese mismo Dios estoy predicando en esta bendecida tarde. Él es nuestra única esperanza. Él es el Dios en quien podemos confiar. Así que si tú lo crees, no me quiero apartar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Que si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito a hacer una breve oración conmigo. La Biblia dice que con el corazón nosotros creemos para justicia, pero con la boca nosotros confesamos para salvación. La palabra dice que Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la Biblia. Si usted lo cree, yo le invito a una breve oración conmigo. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. No se le olvide, Cristo le ama. Si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero el tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si ha hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Y el evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.